más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hoy es martes 30 de diciembre y como siempre arrancamos con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que tienes que conocer para iniciar el día muy bien informado. Y esta sección viene por cortesía de Deli Bakery. Qué rico como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery. Vamos con la primera noticia. Renzo Rayardo, que dijo el alcalde de Lima: estamos seguros de que el tren Lima-Chosica entrará en funcionamiento el próximo año. El burgomaestre capitalino anunció que el tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones el siguiente año. La marcha blanca se proyecta además para el primer trimestre de 2026
mientras que la Municipalidad de Lima y el MTC han firmado un importante convenio para garantizar un transporte público ordenado y sostenible. Vamos con la segunda noticia. Presentan tacha contra la candidatura de Mario Vizcarra, pero el jurado electoral especial, el de Lima Centro 1, la declara inadmisible. ¿Qué pasó? Luis Miguel Caya, candidato al Parlamento por el APRA, presentó una tacha para que se excluya al aspirante presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, por una condena por peculado del año 2005. Pero el JE de Lima Centro 1 declaró inadmisible el recurso por falta de pago de la tasa, que son es un OIT de más de 5.000 soles, dando un día para subsanar este error. Vamos con la tercera noticia. Gladys de Chaís pone en evidencia a Alianza para el Progreso y le revela que le llevaron una lista de trabajadores para que los contrate. ¿Cómo así? La parlamentaria Gladys de Chaís, quien es candidata al Senado por Renovación Popular para las elecciones del 2026, comentó acerca de su paso por Alianza para el Progreso y denunció una serie de irregularidades que se registraron cuando llegó al Congreso con la agrupación política de César Acuña. Vamos con la cuarta noticia. El Poder Judicial realiza una ceremonia de despedida del juez supremo César San Martín, quien deja finalmente el Poder Judicial por límite de edad. El PJ realizó en la víspera una ceremonia de despedida y reconocimiento al juez supremo César San Martín, quien cesa en sus funciones al alcanzar la edad límite establecida por la ley de carrera judicial, es decir, 70 años. Y vamos con la última noticia. Noche crema y noche blanqueazul se llevarán a cabo el mismo día, confirma el presidente José Gerí. El presidente de la República, José Gerí, anunció que Universitario y Alianza Lima realizarán sus presentaciones respectivas el sábado 24 de enero, como estaba previsto. El Ejecutivo garantizará seguridad y apoyo para ambos eventos. Estas fueron las 5 de Altavoz. Y vamos de lleno con la entrevista del día. Tenemos a José Chevasco, él es candidato al Senado, número 1 por Lima, por el partido Podemos Perú. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo tomas, hay que tocar un poquito la coyuntura, la salida de César San Martín del Poder Judicial? Bueno, cumplió su ciclo. Entiendo que habían proyectos de ley para poder prorrogar la fecha límite de cese de los... Y se hablaba que el fujimorismo incluso podía aprobar dicha iniciativa, ¿no? Se hablaba de que efectivamente el fujimorismo estaba apoyándolo. Y sin embargo entiendo que, pues, dado los resultados, esto no se dio y ya el señor San Martín pues ya se jubiló. ¿Y qué puedes opinar de esta, que algunos señalan, histórica sentencia contra Alberto Fujimori por el caso de la matanza de Barrazones y la Cantuta, pero la autoría inmediata, ¿no? Es algo cuestionable, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Además, claro, la presidenta del Tribunal Constitucional ha manifestado también que el crimen por lesa humanidad tampoco existe. Tampoco. Y él no existía en el Código Penal, pero le puso un agregado, ¿no? Sí, en su fallo. Eso es parte de lo negativo que significa para el país cuando la justicia empieza a politizarse, pues, ¿no? Lo que queremos nosotros son jueces totalmente que apliquen la ley para poder crear institucionalidad. Que no tengan ideología. Y claro, tú no puedes decir en función a la cara de la persona a la cual estás juzgando, ¿no? Así es, claro. Evidentemente hubo actos de corrupción en el gobierno de Fujimori, pero en los casos de la matanza de Barrazones de la Cantuta, presumir que el presidente sabía por ser presidente de la República es jalado los pelos, ¿no? No, sí, es un tema perverso, ¿no? Ese tipo de pensamientos dañan a las personas. Mira, yo soy de aquellas personas, creo, de que por encima de cualquier asunto de carácter personal está en aplicación de las normas, de las leyes, de manera de que generase institucionalidad, estabilidad. Y ahí sí podemos creer en un sistema que respete los derechos humanos. Entonces, eso es lo que buscamos. Que en el futuro nuestros jueces, nuestros parlamentarios, nuestros funcionarios decidan sobre la base de las normas y no en función a los rostros o alguna ideología política que alguien pues podría tener con todo su derecho. Sino qué miedo, ¿no? Qué miedo si no eres de la ideología del fiscal o juez de turno que va a revisar tu caso, ¿no? Es que es así. Muchos están ideologizados y eso no está bien, no es correcto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el legado que deja César San Martín? Bueno, eso, no hay que politizar la justicia. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, interino, finalmente anunció que el 6 de enero, Embajada de Reyes, se caen los Reyes, ¿no? Se acaban los equipos especiales y específicamente se van Vela y Pérez de los casos Lavajato. ¿Qué opinas de esto? Mira, hay varios equipos especiales. Yo creo que no hay que valorarlos o
o calificarlos en general como un todo. Hay casos y casos. Y también, en lo último que me ha manifestado tu pregunta, es también, se nota claramente la politización de sus decisiones. Y eso no es correcto. Vuelvo a mi mensaje anterior, ¿no? Ya hay que dejar de tomar decisiones en función de las personas, de las caras, de sus ideologías. Eso no está bien. Y la vida es muy corta, Aarón. Y hay personas que están condenadas justamente porque detrás de esa decisión hubo algo de política, de decisión ideologizada. El caso, ¿usted cree que la señora Fujimori fue una víctima de la politización de la justicia? Claro, claro que sí. 480 días presa sin ninguna sentencia, ¿no? En prisión preventiva, ¿no? Totalmente. La sacaban, la metían. Es un abuso, eso es un abuso y eso también tiene que a futuro modificarse para que las personas que toman ahí decisiones, ese tipo de decisiones, abusando, tengan también algún tipo de reparación contra las personas que han sido afectadas. ¿Debería denunciar la señora Fujimori a Domingo Pérez? O en realidad sería el Estado peruano, ¿no? Sí, está en todo su derecho. Es más, yo he visto, Aarón, una vida que tengo ya como funcionario, es funcionario, ¿no? De que muchas veces las decisiones de los gobernantes, en este caso jueces fiscales, se toman con odio o con amor. El presidente García, cuando nos daba nuestras clases en la maestría de gobernabilidad, nos decía claramente que las decisiones de gobierno, y en realidad las decisiones en la vida, no deben tomarse ni amando ni odiando. Porque el sentimiento no puede estar en ese tipo de decisiones. Y muchas veces el odio contra alguien, con el tiempo, se sabe que eso fue mentira. Y esa decisión negativa que tomó el gobernante le cuesta al Estado. De acuerdo. Yo he visto en el Parlamento que hace muchos años se tomaban decisiones incorrectas desde el punto de vista político. Pasó el tiempo, la persona perjudicada ganó en los tribunales esa mala decisión política de odio que tomó el Congreso y luego le cobró al Estado su reparación civil. Y el Estado terminó pagando una reparación civil costosísima solo por el hecho que la persona en su momento tomó una decisión con odio. De acuerdo, con Y represalia. eso no está bien. Y eso Claro. no está bien. Hay que sacar la ideología de la justicia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Hay que por eso hay que respetar las apostar por normas. un sistema de justicia. Una reforma del sistema de justicia. Claro, pero como todo en la vida, querido Aarón, depende de la calidad de las personas. Sí. Lo que tenemos que buscar siempre es buenas personas. Porque las buenas personas actúan correctamente, por encima de cualquier cosa, de la corrupción, del odio, del amor inclusive. Hay decisiones que se toman con amor, hemos visto, ¿no? Sí. Que esas decisiones por amor también le generan un problema porque las decisiones, vuelvo a repetirlo, no lo dije yo, lo dijo el profesor Alan García, expresidente de la República. Las decisiones no deben tomarse ni con odio ni con amor. Se ha presentado una tacha contra la candidatura de Mario Vizcarra debido a que está condenado por peculado en 2005. ¿Puede participar estando condenado por peculado? Cuando te escribes como candidato, lo que te dicen es que pongas la verdad, ¿no? Sí, bueno, En él tu ha hoja de puesto vida. eso, ¿no? Él ha puesto la verdad y se ha cumplido la condena respectiva, creo yo. No tiene por qué estar impedido de poder postular. La ley no lo impide. No lo impiden en ninguna parte. Lo que te dicen es pon la verdad. Y que esté rehabilitado. Así es, y a punto, ¿no? Esto ya depende del elector. De acuerdo. O Sí. sea, las personas no podemos atribuirnos lo que puede pensar el elector. A él se le ofrece una carta como en un restaurante, menú, ¿no? Un menú, y el comensal, el elector, elige entre esa lista. Ahora vayamos, vas al Senado y veo sendas y diferentes entrevistas a candidatos al Senado que le preguntan cuáles son sus propuestas legislativas, ¿no? Hay que hacer un poco de pedagogía de qué se va a encargar el Senado. El Senado no tiene iniciativa legislativa, ¿no? No como iniciativa, tiene la función legislativa cuando revise los proyectos de ley Así que es. envía a la Cámara de Diputados. El Senado va a poder modificarlo, archivarlo, pero hay una nueva figura, querido Aarón, el silencio legislativo. ¿En qué Así. consiste? Cuando la Cámara de Diputados le envía un proyecto de ley al Senado, el Senado tiene un plazo, digamos, de esa legislatura para poder revisar ese proyecto, aprobarlo o archivarlo.
Y en caso no se pronuncie en esa hasta la siguiente legislatura en la que fue presentado el proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley se da por aprobado. Y sube al Ejecutivo. Y se va al Ejecutivo. Algo así como el silencio administrativo positivo. Así, tal cual. Ahora va a ser un silencio legislativo positivo. ¿Y qué opinas de eso? Mira, eso hay que tomarlo con bastante calma. ¿Por qué? Y eso también depende de la carga legislativa que tenga el Senado. Sí, pues. Hoy el Parlamento, por ejemplo, para que la gente que nos ve sepa, tiene más de 13.000 proyectos de ley. O sea, es una cantidad terrible, que no te cabe una vida parlamentaria para poderlos analizar todos. Es peligroso lo que menciona. Entonces, va a haber proyectos que evidentemente el Senado no puede revisar y se van a meter directamente al Ejecutivo, ¿no? Ese es el tema. Por eso está bien atento ese Senado, ¿no? Totalmente alertas, ¿no? Pero también este es un llamado a los futuros diputados. Que quiten eso. Significa lo siguiente, no. Significa también de que ya nos tenemos que olvidar del tema del proyectitis. Sí. Que el mejor diputado es el que presenta más proyectos de ley. Eso no es correcto. Claro. Y se Eso no olvidan está de bien. fiscalizar y representar. Claro, porque además la carga legislativa tiene que existir de todas maneras. Pero hay personas que yo le he visto, ¿no?, que de un periódico sacan 2, 3, 4 proyectos de ley. Tienen una modificación, ponte al Código Penal, y presentan un proyecto de ley por cada artículo que modifican del Código Penal, de tal manera... Y ahora lo hace ChatGPT, ¿no? Claro, en lugar de hacerlo en una sola hoja, ¿no? Entonces, eso por un lado, evitar el tema del proyectitis, Sí. ¿no? Más bien hay demasiadas leyes, ¿no? Hay que ir eliminando. Demasiada. Ya el Congreso en su oportunidad tiene una comisión encargada justamente de derogar leyes que ya no tienen sentido que existan, ¿no? Paréntesis, no existe esta cantaleta o esta narrativa que había de las leyes pro crimen, ¿no? Es un cuentazo, ¿no? No. El Congreso tocó las leyes porque tenía que modificar en los debidos procesos, ¿no? El tema de la... Colaboración eficaz. El tema de colaboración eficaz, el tema de la prescripción. El tema de definir qué es una organización criminal. Exactamente, o sea, esa narrativa perversa, negativa, de fácil consumo, porque... Pero si tú le preguntas a un candidato, es fácil decirlo, ¿no? Tú podrías decir, no, sí existen las leyes pro crimen, con eso malo, pero si te pregunto cuáles, ahí ya entramos en problemas, ¿no? Mira, querido Araújo, yo no soy de esos candidatos o personas, en realidad, más que... Primero soy persona y luego soy candidato. Yo no soy de esas personas que le gusta meter palo, criticar todo, quizás para conseguir la simpatía del electorado, ¿no? Yo no soy de esas personas. Trato de decir siempre lo correcto. No hay, pero yo he visto que esto de las leyes por crimen repiten hasta los transportistas. Es que no bueno, saben. ciudadano común, ¿no? Es que es de fácil consumo. Siempre lo negativo y la crítica es de fácil consumo. Al igual que pacto mafioso. Claro, y la gente repite, ¿no? Y tú sabes, como buen periodista que eres, que cuando los mensajes se repiten permanentemente se quedan en el inconsciente de la persona, ¿no? Claro. Entonces, eso es perverso. Y también dentro de estas supuestas leyes pro crimen está la devolución de la investigación preliminar a la policía. No sé qué de pro crimen tiene eso, ¿no? Nada, se ha devuelto las facultades a la Policía Nacional como antes. Igual lo establece la Constitución también. Mira, y que entienda la población de que antiguamente la Fiscalía formaba parte del Poder Judicial. No tenía esa autonomía que le consagró la Constitución posteriormente. Y a la larga nos hemos dado cuenta que nuestros señores fiscales, que yo respeto mucho, no han sabido administrar su autonomía. De acuerdo, totalmente. No saben ni investigar, ¿no? Claro, entonces tú ves y hemos visto cosas que no se ven en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto en el Poder Judicial que salga un juez de menor jerarquía a criticar al presidente de la Corte Suprema, el otro juez sale y... No, yo no he visto eso. Eso lo he visto en la Fiscalía. Bueno, han salido ya Domingo Pérez y Vela a amenazar criticar. a Gálvez, a decir que puede terminar incluso preso por el delito de encubrimiento si que lo saca, ¿no? ¿Dónde está el principio de autoridad? Es una institución que debería ser jerárquica, ¿no? Exactamente, hay que respetar las líneas de autoridad. Si no, no hay una estabilidad que todos los peruanos queremos. Y eso contamina la institución, porque también hemos visto a Delia Espinosa haciendo su vigilia, desacatando un fallo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Actos políticos. ¿Es la fiscal de la Nación haciendo eso? Es que eso es lo que pasa, pues. O sea, y si tú ves también en cuanto a los concursos que hace lo que la ley establece, ¿no?
cuando un juez, cuando un fiscal quiere ascender, le piden requisitos que en mi opinión yo no sé cómo justificarlos, ¿no? Les piden que tengan libros publicados, artículos publicados, maestrías. Oye, ¿a qué hora trabaja? Cuando deberían hacer es evaluar su conducta funcional dentro del cargo. Los casos que llevaba. ¿Cuántos ¿no? casos llevó? Si fueron quejados, fueron correctos, fueron incorrectos. Los procesos disciplinarios Claro, que ha afrontado. claro, porque los fiscales, yo conozco amigos fiscales desesperados en los concursos para conseguir artículos, libros. Muchos los hacen en lugares que no deben hacerlo. O Consiguen ahí un diplomado medio subcontratan trucho, ¿no? a veces personas para que les hagan los artículos y ellos lo presenten para poder tener mayor puntaje Sí. en el currículo. Y eso no está bien. Lo que tiene que evaluarse es la conducta funcional del funcionario, haga la redundancia, para ver si han tomado buenas decisiones, correctas, y cuántos juicios han tenido, o denuncias, y cómo han sido su andar en la carrera, y tampoco y quitarles esa preocupación de tener una maestría, un doctorado, y llenar como los currículos de Claro, y cartones, ¿no? Y a pesar de todos esos requisitos, ¿cómo hemos podido tener una fiscal de la nación como Adela Espinosa? Yo creo que era un peligro para la democracia, ¿no? Mira, los cartones, Aaroncito, no te garantizan nada. No, pues. Porque estamos comentando cómo lo consigues, ¿no? No te garantizan nada. O sea, mira, yo soy estudiante de Garcilaso La Vega. Y la gente, cuando ya terminé mi carrera, cuando la terminé muy joven, empecé con la docencia. Yo a los 21 años ya era profesor de la universidad. Y mis alumnos me decían, profesor, ¿de qué universidad es usted? Garcilaso. No, usted debe ser de la de Lima, Así. Católica, Pacífico. No, le digo. El alumno hace la universidad no hace el alumno. Y esto es lo mismo. Los cartones no te sirven de nada. Y eso está mal también en cuanto a la ley. Porque Yo los creo chicos- que hubo un abuso de parte de la SUNEDO, ¿no? Total. ¿Qué culpa tienen los alumnos? Total, porque mira, los alumnos y los padres de familia pagan por una maestría 30.000, 40.000 dólares, 20.000 soles, lo que sea. ¿No? Ujú. Porque la ley exige que tengan que tener eso. Lo que la ley debería exigir es la experiencia, más que la cartonería. De tal manera que el chico sea premiado por su experiencia, su buen andar en el cargo, y la parte académica es complementaria, no es al revés. Entonces tú encuentras a personas que son contratadas con un montón de cartones, con las maestrías que quieran, pero en el mundo real, en el trabajo, no se desempeñan adecuadamente. Es el tema de la experiencia lo que te hace eficiente en el tiempo, no la ¿Y cartonería. cómo hacer, hablando de la Garcilaso, para que vuelvan a hacer, ¿no? Para que renazca de la Ay, ceniza por ahí he como la visto en de los Fénix. TikTok que la Garcilaso está haciendo publicidad de algunas carreras, me parece que tiene autorización para seguir trabajando. Pero se supone que la SUNEDO tiene que ser una entidad que, digamos, no punitiva, sino que te acompaña a que tú puedas sacarle licencia, ¿no? Claro, es lo que pasa también con los negocios, ¿no? Las municipalidades cierran el negocio, Tal cual, ¿no? eso es lo que pasa, ¿no? Cuando deberían darle oportunidad para que ese negocio prospere. Ujú. Acá se castiga la iniciativa, se castiga al emprendedor, y eso a mí me da mucha pena, porque yo conozco amigos que empiezan a emprender Sí. con su dinero, arriesgan lo suyo, y viene la municipalidad y le dice, no... Quítame esta paja, ¿no? Sí, porque no, el tomacorriente tiene que estar a 10 centímetros. Sí, sí, sí. Pero señor, mi tomacorriente no está a 10 centímetros, está a 8. No, falta. Y poco a poco van cerrando negocios. Y ahí Y eso- aparece la corrupción. Y ahí, ¿qué hace la gente? ¡Pum! No. Entonces, ese tipo de... Por eso lo que tenemos que buscar, Aloncito, ya para el futuro, quizás para cuando yo ya no esté, porque más tiempo estamos muertos que vivos, lo que tenemos que buscar es que las personas sean mejor. Si la persona es mejor, mejorará todo, porque tendrá un sentimiento de hacer las cosas con responsabilidad, y eso también es un llamado de atención a los padres de familia, ¿no? La célula de la sociedad es de la familia, de ahí nace todo. El padre de familia no debe decir que en el colegio lo educa, el colegio le da un tipo de educación académica, En casa aparte de todo, ¿no? pero en la casa están los valores, ¿no? Hablaba yo hace poco con alguien y le contaba de que cuando yo era pequeñito, mi mamá me sacaba a la calle y me veía un policía y me decía, saluda. Y yo saludaba al policía, me paraba así delante del policía teniendo 6, 7 años
y recuerdo que yo les cantaba el himno nacional al policía. Sí. Y el policía tenía la paciencia de escucharme y saludarme. Ese tipo de valores a la autoridad, a la ley, eso es lo que tenemos que sembrar para que en el futuro, cuando ya nosotros no estemos, las personas sean mejor, los peruanos sean mejor, y de esa manera todas las instituciones funcionan. Había mejor. campañas antes acerca de que, o los mismos padres te decían, si tienes algún problema, acude a la policía, ¿no? Si te Sí. pierdes en la calle. Ahora no. Ahora no. Te transmiten que el policía es negativo, corrupto, lo que fuere, ¿no? Entonces nacen las generaciones contra la autoridad. Generaciones que no respetan las normas, no respetan la ley. El propio papá, ¿no? Estás en la cola, tú lo habrás visto, cuando vas al cine, es en la cola. El papá a veces le dice, espérate, espérate, se mete por ahí. En lugar de Mal transmitirle ejemplo, al ¿no? chiquito el buen ejemplo. Y a veces nos quejamos de nuestro país, ¿no? Cuando nosotros mismos alimentamos a nuestro país, Nos no quejamos de los funciona bien. políticos con nosotros mismos los elegimos, ¿no? De los También. parlamentarios específicamente, ¿no? Claro. No Entonces, son marcianos, ¿no? Claro, mira, hace muchos años yo ponía el ejemplo. Tú sabes que la industria que mueve mayor cantidad de millones en el planeta es la industria para reducir la pestilencia del hombre. El desodorante, el papel higiénico, el champú, el jabón, las cremas. ¿Y eso qué te da a entender? De que el propio sistema genera corrupción todos los días. ¿No es cierto? Bien, las sociedades también todos los días generan corrupción. Nuestro trabajo es reducir el nivel de corrupción. Entonces, para poder reducir ese nivel de corrupción, necesitamos que las personas sean mejores. Porque la corrupción es desde un sol, un centavo, lo que fuere, pero también son conductas inmorales de algunas personas. Claro, porque darle poder a esta persona que comete corrupción con un centavo, 10 céntimos, un sol, Claro. cuando tenga poder va a cometer actos de corrupción con millonarias coimas, ¿no? Pero en el mundo que vivimos, los políticos también tienen que tener límites. Por ejemplo, yo creo que los parlamentarios o el parlamento debe renovarse por tercios o mitades a mitad del periodo. Sí, yo también, de acuerdo, sí. De tal manera de que Y haya... el cargo debe ser renunciable. Y también ¿no? renunciable, ¿no? ¿Por qué? Porque la población tiene todo el derecho en este mundo de la comunicación en tiempo real de poder evaluar a su político o a su congresista, lo que fuere. Ambas cámaras, por tercio y por mitades. Sí, por tercio o por mitades, ambas cámaras, de manera que también el político diga, ¿no? Ya no A tengo. mitad de periodo. Sí, pues en Estados Unidos, en Argentina, Sí, claro. etcétera. Entonces, decir, el político ya no va a decir, ah, caramba, me quedo 5 años. No, 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 no. Eso es nunca. Había iniciativas al respecto. Ah, de Avanza País, ¿no? iniciativas, sí, Avanza País. Adriana Tudela presentó una de esas Pero iniciativas. nunca se aprobó, No. ni siquiera se vio, creo. ¿no? No, no creo que se tocó a profundidad, pero yo, siempre que salió en la tele esas cosas, lo que yo les decía al Congreso, mi mensaje era, saquen normas de ese tipo, ya, que no la apliquen para ustedes, ya, Claro. los entiendo, Ya. ya, no van a sacar cosas contra ustedes mismos, pero saquen buenas reformas que permitan aplicarse en 10 años o en 5 años y vamos ya construyendo una institución fuerte y transparente, ¿no?, del Parlamento. Es decir, para que la gente entienda, a la mitad del periodo, si son 5 años, a los 2 años y medio, Sí. se cambian a la mitad de, Volvemos a de elecciones diputados y a la parlamentarias. mitad de senadores. Sí, y los que tienen mayor, digamos, aceptación se quedan y los que tienen menos se van y entra su reemplazo, Como en Estados Unidos. como en Estados Unidos. Y el reemplazo es un tema que sí funciona. Por ejemplo, el tema de parlamentarios que son sancionados por asuntos de carácter ético, con 120 días de legislatura que establece el reglamento actual, ¿no? Como sanción máxima, sí. Muy bien. Esos 120 días de legislatura equivalen a 6 meses del año, más o menos, porque no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni feriados. Entonces la pregunta es, si el parlamentario es sancionado por tanto tiempo, ¿por qué no entra su adquisitario? Durante esos Durante 120 días. Lógico. Entonces, si ponemos eso, el parlamentario dirá, caramba, me voy a portar mejor, porque si no viene mi reemplazo. Y si mi reemplazo lo hace bien. Pero como el sistema no permite que ingrese el accesitario, ese parlamentario, si es sancionado, ya pues nadie me reemplaza. Bueno, ¿no? no me pagarán, pero ya, pues no. No me pagará, nadie me reemplaza, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios creo que hay que hacer. ¿Y de quién debe ser el curul? La curula es del parlamentario, su accesitario. ¿Pero de quién debería ser? Si un congresista
renuncia, o mejor dicho, se cambia de bancada. Ya, el reglamento que se aprobó de la Cámara de Diputados y Senadores ha tratado de poner ciertos candados para el tema del transfugismo, Sí. que es lo que se ha aplicado mucho en estos 5 años, donde ya tenemos 13 bancadas y cuando se inició todo este Congreso creo que tenían 9. Ahora está de moda por motivos de conciencia, ¿no? Conciencia personal. ¿No? Que eso nace a propósito de una bronca que hubo en Juntos por el Perú hace muchos años, porque el grupo de la señora Verónica Mendoza, Con Cura Gama. claro, se enfrentaron y ellos mandaron al TC un escrito y el TC les da la razón y le dice, sí, por razones de conciencia pueden separarse su grupo. Y empezó la fiesta. Sí. Nadie sabe qué significa que son razones de conciencia, de tal manera que los parlamentarios ya encontraron Son desastres, ¿no? y comenzaron pues a cambiarse una u otra bancada. Los nuevos reglamentos establecen de que solamente una vez puedes abandonar tu bancada. Si la abandonas, durante ese año que abandonaste no puedes pertenecer a ninguna bancada. Luego del año puedes incorporarte a otra bancada, pero no más. En otros parlamentos son mucho más fuertes. Claro. Si te vas, Si vas y dejas... te vas de la bancada, dejas la curul, Dejas el Congreso. dejas el Congreso y te vas. A eso hay que tender, Sí, eso sería lo ideal, ¿no? a eso hay que tender. Porque la gente vota por un partido, ¿no? Claro, tú vocas porque tú dijiste que vas a entrar al partido, Como ¿no? un diario, ¿no? Entonces, cuando las personas dentro del Parlamento ya entiendan que el éxito de un Congreso es la calidad de personas y la estabilidad que dan las bancadas. De acuerdo. ¿Te parece que hacemos una pausa, Pepe? Perfecto, Por favor? hacemos una Vamos a hacer pausa. una pausa. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos en breve. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con José Chevasco, candidato al Senado por el partido Podemos Perú. Hablamos hace un momento sobre las leyes pro crimen y ahora quiero conversar sobre el pacto mafioso. ¿Qué es el pacto mafioso? Supuestamente los partidos que le dieron gobernabilidad al país y apoyaron la asociación constitucional de la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué es mafioso eso? No sé. Mira, una de las grandes e importantes aspectos, porque no todo en el Parlamento es malo. Hay que también que saber reconocer lo bueno de las instituciones y de las personas. Uno de los grandes logros que este Congreso fue la vacancia del señor Pedro Castillo. Sí, cuando parecía imposible, ¿no? Parecía imposible, yo era oficial mayor en esa época, y parecía algo imposible. Bueno, el señor metió la pata y el Congreso hizo lo que tenía que hacer. Con la casi el 90% de parlamentarios apoyaron la vacancia del señor Pedro Castillo. Su propio partido, ¿no? Así es. Perú Libre. Exactamente. Y el Congreso lo que hizo fue darle estabilidad al país. Y también hay que darle lo suyo a la señora Dina Boluarte, que tuvo el coraje de asumir ese cargo. En medio de violentas Violenta, revueltas, ¿no? Claro. O sea, esa señora tiene su mérito también. Pero ahora le dicen asesina, ¿no? Porque hubo 50 muertos. Por Dios. Igual la autoría inmediata, ¿no?
Pero cuando yo he hablado con oficiales y señalan que ella incluso ordenó no utilizar, al principio no armas de fuego y luego armas de goma, nada más, pero no de goma, ¿no? Pero si atacan activos críticos, si toman aeropuertos, la policía tiene que actuar conforme la ley manda, ¿no? Claro, porque mira, ese grupo de personas violentistas, inconformes, también tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Claro, no puedo tomar un aeropuerto y que nada me Yo pase, no puedo ir alegremente, pues, o sea, ponerme casco, pañuelos en la cara, esconderme. El hecho de que te escondes, si escondes tu cara, es un acto de cobardía, ¿no? Ujú. Ese día de la vacancia contra Pedro Castillo, no había votos al principio. Él da el golpe de Estado y ahí es que se le vaca, ¿no? Sí. No habían los votos porque el procedimiento de acusación constitucional estaba previsto para verse ese día, pero en la tarde. Ujú. Y ya se conocía que no habían votos para que lo vaquen al señor. Y Pero a la al vez mediodía, estaba declarándose a la Tima Rufo, ¿no? claro, él declara en la noche, creo, y en la mañana también. Sí. Y creo que eso generó un cierto temor al señor Castillo, me parece. Digamos que lo impulsó a que él salga en la tele al mediodía a dar golpe de Estado, ¿no? ¿Lo engañaron? ¿Creyó Castillo que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía? Mira, yo no... Porque lo dijo tembloroso, ¿no? Leyó el discurso muriéndose de miedo. Yo creo que él, no sé si habrá coordinado con la policía ni con las Fuerzas Armadas, pero creo que él presumió o asumió de que el apoyo iba a ser inmediato solamente porque él lo decía. Ujú. ¿Y te parece muy vendándole la condena a 11 años de cárcel? Porque si era exitoso su golpe de Estado, estaríamos en una dictadura, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera que es una condena bastante leve, pero yo no soy de las personas de que, te digo con toda honestidad. No es carcelario a nadie. No, yo no soy ese tipo de gente. No, esa gente que dice, no, debe estar 30 años. No. Ujú. Yo soy creyente, hermano, y a mí la justicia tiene dos campos, el divino y el terrenal. Y en función a ellos, si la justicia decidió darle 11, bueno, pues es lo que ellos piensan, y espero que ese periodo, que no es corto, sirva para que este señor pueda pensar, reflexionar, etcétera. Porque sí dio un golpe de Estado, ¿no? Porque ahora se habla de que simplemente le dio un mensaje. No, fue un golpe de Estado. Yo estaba en mi casa con COVID ese día. Ujú. Cuando veo la tele dije, golpe, ¿no? Entonces yo estaba con descanso médico y ese día tuve que ya ir al Congreso por la tarde para organizar la sesión plenaria y todo. Pero fueron varias horas de incertidumbre hasta que no se pronunciaron las Fuerzas Armadas y la policía, Sí. ¿no? Porque se pronunciaba el TC, el Poder Judicial, todo, pero lo importante Poco a poco comenzaron a salir los las Fuerzas comunicados. Armadas y la policía, Claro, ¿no? la fuerza, ¿no? La Fuerza Armada y la Policía Nacional que tienen todo constitucionalmente el derecho de la... Sí, la violencia del derecho, ¿no? Ellos están facultados para hacer esas cosas. Pero afortunadamente pues todo salió como debió ser y fue vacado el señor Castillo. Claro, y hablamos sobre Dina Boluarte. Se le cuestiona bastante cuando ella pudo tranquilamente plegarse al discurso golpista de una nueva asamblea constituyente, por ejemplo. ¿Pudo Pero no hacerlo? lo hizo, ¿no? No. La señora asumió con responsabilidad. Y creo que ahí también el Congreso hizo lo suyo positivamente, porque imagínate, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado con un adelanto de elecciones en ese momento? No, yo creo que no hubiera sido lo más conveniente para el país. Mira, tú no puedes construir edificios en medio de terremotos, De acuerdo, en medio del caos, ¿no? en medio del caos. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar la estabilidad. ¿No es cierto? La señora asumió su rol y el Congreso lo suyo. Mira, yo no sé cómo ha hecho la señora, pero 2 años gobernar un país sin bancada, Eso, sin bancada, ¿no? eso es como un doctorado en ciencia política, hermano. Porque, claro, porque Sí. ¿cómo logras una estabilidad de un gobierno sin bancada? 2 años y pico. Con el pacto mafioso, te van a decir. Y eso, no, eso se llama política, eso se llama gobernabilidad. De acuerdo. Eso se llama la estabilidad. Tú no puedes tener un país en pleno Ahora cambio. a los sin acuerdos se le recambios. llaman pactos mafiosos. No, son acuerdos políticos. Y la política es así. Mira, en la casa empieza la política. Bueno, Cuando el papá sí. tiene que administrar los recursos escasos para administrar una familia y tiene la presión de los hijos niños que le demandan al padre pantalones, zapatillas, alimentación. La esposa también le demanda al papá dinero para pagar la luz y el agua y el padre tiene que administrar el recurso escaso para las demandas del hogar. Lo mismo pasa en un país.
Y para eso tienes que llegar a acuerdos en la propia casa. Acuerdos mínimos, ¿no? Para poder tener una paz social Si no, al interior de la vives, casa, ¿no? sino cómo vive esa familia. Bueno, lo mismo pasa con el país. El gobierno necesita estabilidad en el Congreso. A mí me gustaría que en el futuro los gobiernos tengan mayoría parlamentaria. ¿Qué pasó en los 90? ¿Se irá a elegir en segunda vuelta al Congreso? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. No, por ejemplo, los 90, que yo fui oficial mayor del Congreso por primera vez, tenía 29 años, el presidente del Congreso sabiamente me decía, ¿no? Pepe, ¿la cola mueve al perro o el perro mueve la cola? Si nosotros tenemos mayoría en el Congreso, ¿por qué no aplicar la mayoría que es producto del voto popular? No debe darnos miedo aplicar la norma y usar, Marta Gildrang me decía, señor Chevasco, aprenda usted a usar el poder que el poder le da. Claro. Entonces, ¿eso qué generaba? Que tenías un gobierno, poder ejecutivo, con una mayoría parlamentaria que permitía que esta mayoría le dé estabilidad política y el gobierno y el Congreso, la mayoría del Congreso, cumpla con su agenda política. Por eso que Jaime Oshiyama sabiamente me decía, la cola no mueve al perro. Nosotros somos el perro, nosotros movemos la cola. Claro. La minoría no tiene por qué Y si luego creer que puede gobernar a la mayoría. Está en contra de eso, luego habrá la renovación por mitades, ¿no? Muy bien, ahí funciona. Esa es la herramienta correcta para generar esos desequilibrios. Acá la gente habla, tiene que haber equilibrio de poderes. No, tiene que haber gobernabilidad. Tiene que haber Y sin gobernabilidad. mayoría parlamentaria no hay gobernabilidad, ¿no? Aaroncito, el equilibrio de poderes es sinónimo de lucha permanente entre los dos poderes y eso no debe existir porque el país no avanza. No avanza, pues. El mundo, nuestra vida es muy corta. Mira, el metro apareció en el planeta a finales del siglo XIX en Londres. Llegó al Perú después de 100 años. ¿Tú crees que es justo que nuestra población no haya tenido un metro, como tuvo que venir Alan García por segunda vez en su gobierno, a hacer un metro? Habiendo plata, ¿no? Habiendo dinero. ¿Y qué han hecho nuestros gobernantes anteriores de no haber traído esa modernidad? ¿Por qué? Porque el gobierno debe buscar el bienestar de la gente. Simón Bolívar es el único gobernante que yo recuerdo y conozco que puso la palabra felicidad cuando él define el gobierno y decía que los gobiernos deben buscar la felicidad de las personas. Pero sí, la Constitución de Estados Unidos es buscar la felicidad, ¿no? Exactamente, porque nuestra vida es muy corta. Más tiempo estamos muertos que vivos. Mi mamita afortunadamente falleció a los 87 años viendo un metro funcionar. Dime, ¿cuántos viejos, padres nuestros que están en provincias, etcétera, no pueden ver la modernidad con una buena pista, un buen transporte? Eso es perverso también. Lo que tiene que buscar el gobernante es que el ciudadano sea feliz. Y si hablamos de trenes, ¿qué opinas del tren Lima-Chosica? Eres lo que cuestiona, que dice que son chatarra, que no pasan por los puentes, que no se puede. Aaroncito, yo siempre veo la parte llena del vaso, no la parte vacía. Que no es una donación. Hermano, contar que ese tren funcione, gracias a Dios que funcione. Sí, no importa el color político, ¿no? No importa. Ni quién anota el gol, ¿no? O quién granje Aaroncito, no gol. importa el color del gato, con tal que case ratones. Shopping, ¿no? Lógicamente, o sea, eso es lo que tenemos que buscar, soluciones. No vean la parte negativa, vean la parte positiva de las cosas. Todo en la vida tiene una parte buena y una parte mala. Veamos la parte buena para avanzar, porque si nos vamos a detener a ver los problemas, es como cuando tú conduces un carro, ¿no? Tú conduces, ¿no es cierto? Así es. Bien, tú tienes el espejo retrovisor. Tú ves el espejo retrovisor, ves el pasado, solamente como una referencia, pero tú estás concentrado en el futuro. Porque si te vas a concentrar en el pasado, jamás avanzaría tu coche. Claro. El gobernante tiene que hacer lo mismo. Ustedes, señores, tienen que hacer lo mismo. No vayan al pasado que ya no se puede cambiar, pero sí pueden cambiar el futuro. Y la ciudadanía valora, digamos, desprecia la mezquindad y valora que, en este caso, por ejemplo, el nuevo ministro de Transportes, Aldo Prieto, esté apoyando que la factibilidad o la viabilidad del tren Lima-Chosica.
Mira, hay gente negativa, que siempre va a haber problemas. Hay gente... Pero 2.500 ciudadanos de Lima Este se van a ver beneficiados. Eso es lo que a mí me interesa en realidad, ¿no? Eso es lo que nos importa a nosotros. Mira, una oportunidad ya hace 10... A diario, ¿no? Hace como 15 años, cuando iba a salir el Metropolitano, un político me dice, Pepe, voy a criticar el Metropolitano. ¿Y por qué? Y yo le decía, vas a criticar un sistema que va a permitir que millones de personas lo usen al futuro, porque el Metropolitano va a salir de todas maneras. ¿Y cómo va a quedar tu discurso? Negativo. ¿Vas a oponerte a que la gente tenga el bienestar de poder transportarse? Tienes razón, me dijo. No lo voy a criticar. Claro. Si la misma ciudadanía en Chosica en este caso lo quiere, ¿no? Lo quiere. No importa, hermano, si el tren es viejito, lo que sea. Claro, todos nos gustaría trenes de primera categoría como en el Japón, etcétera, ¿no? Años en pedirlo, en comprarlo. Mira, si el metro terminó, hermano, en llegar acá al Perú después de 100 años, ¿por qué no tener trenes en buenas condiciones? Y existe la vía, ¿no? Y está la vía, y eso se va perfeccionando. Mira, yo he aprendido mucho de los políticos, Aaroncito. Yo he estado en el Parlamento 30 años. Yo entré a los 17 años haciendo limpieza en el Congreso. Y terminé de oficial mayor por 4 veces. Y aprendí mucho de los políticos. Y un político me dijo, Pepito, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nunca, la perfección no va a existir. Avancemos por lo bueno. Eso me hace acordar a Alan García que decía, hágalo compañero, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Claro, hay que hacer las cosas. Porque lo que nosotros buscamos, y debemos buscar las personas todo el tiempo, es la felicidad de la gente. Es la felicidad. La felicidad, por una parte, está con las obras públicas. La felicidad es darle estabilidad también a la población para que puedan haber más inversiones, más empresas, más trabajo. La felicidad también radica en que las personas puedan desenvolverse correctamente sin temor y miedo en las calles, por eso que hay que luchar contra el crimen y la inseguridad. Entonces, todos esos factores van sumando de a poquito para que la gente esté mejor. Y eso es lo que hay que buscar, que la gente esté mejor, que la gente esté feliz. A mí no me gusta salir a las calles y ver gente molesta, preocupada, de cólera, con frustraciones. Lógicamente, a mí me gusta salir a la calle y transmitir a la gente un poco de felicidad. Sí, al menos un mal chiste. Claro. Ese mal chiste hace que la gente al menos se sonría. Es importante porque, por ejemplo, en el país vamos a crecer más del 3% económicamente y podremos ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Si es medio vacío es que no es suficiente. Si es el medio lleno es que estamos mejor que otros países de la región, ¿no? Claro, es así. Mira, el problema no es crecer. Tú podrías crecer 2 metros, pero esos 2 metros de crecimiento... Claro. Te harán una persona totalmente infeliz porque creciste mucho. ¿Ah? Claro. El problema no es el crecimiento. El problema es cómo distribuyes lo que has crecido. Cómo distribuyes la riqueza. ¿Qué haces con el dinero que has acumulado? ¿No? Entonces, si tengo dinero, lo uso en el gasto corriente de más contratos, más órdenes de servicio y consultorías, o lo uso para hacer una obra pública cuyo beneficio no se va a ver en el corto plazo. Claro, ¿no? Cuando yo estudié mis primeros estudios de posgrado en España, había un curso que se llamaba Evaluación Social de Proyectos y el trabajo nuestro era evaluar si era conveniente o no la construcción de un aeropuerto, partiendo de la base que ese aeropuerto, con los aviones que subían y bajaban, iba a generar en un periodo de 10 años como 150.000 sordos. La pregunta era, ¿construiría usted un avión que va a generar que existan 150.000 sordos? Eso era el costo social. Pero también nos decía, ¿y cuál es el beneficio social de esa inversión? Trabajo, turismo, inversiones, claro, etcétera. Entonces, socialmente, ¿no? ¿Se justifica la construcción del aeropuerto? Sí, socialmente sí. Bien, así son las decisiones. El problema no es crecer. El problema es saber distribuir. Y ahora que hablamos de aeropuertos, es lamentable que tenemos solo un aeropuerto internacional, ¿no? Hermano, y que llegamos con las justas a 4 millones de turistas al año teniendo tantas maravillas, ¿no? Así es. Y eso es causa, según los especialistas, a la instabilidad social que tiene el país y a la inestabilidad política que tiene el país. Y también lo que yo no comprendo, querido Aarón, salvo que esté equivocado, es por qué el aeropuerto anterior dejó de funcionar. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, nacionales e internacionales y listo. Exactamente, ¿no? Nacional e internacional.
algo que tenemos que también buscar en los que gobiernan, a todo nivel. El gobierno no solamente está en el palacio, gobierna también un gerente, un señor que tiene una bodega, también es un gobernante. Entonces lo que tenemos que buscar, creo yo, es el sentido común en la gente. Que tenga mayor sentido común en la lectura de las cosas. Que tome decisiones más apegadas a lo que quiere el bienestar desde otra perspectiva, porque a veces la gente dice, no, el pueblo lo quiere. Se roban la representación del pueblo. Claro, pero el pueblo lo quiere, pero no necesariamente lo que quiere el pueblo es lo que el pueblo necesita. Claro. Es cuando tú vas al médico, Ahí ¿no? entre político, ¿no? Claro, ahí Analizar intentas la cómo situación, persuades, cómo convences, cómo le explicas malas noticias a la gente. Hay que saber explicar malas noticias. Y eso es lo que tiene que hacer un político profesional. Porque cuando vas a construir una obra vas a afectar el estilo de vida o el nivel de vida de los quienes viven alrededor, pero Claro. tienes que explicarle que al fin y al cabo va a beneficiarlos, ¿no? Las obras cuestan. Yo pondré un letrero, ¿ah? ¿Estamos incómodos por la obra? Sí. Pero luego tendrás bienestar. Tengamos paciencia. Sí, porque ahora se están quejando por el tema de los viaductos que se van a construir en Jaya Prado, pero se Claro. necesitan, ¿no? Hermano, se necesita. Si esto lo hubiesen hecho los gobernantes de hace 50 años, 40 años, hoy no estuviéramos sufriendo eso. Por eso es que tenemos que pensar en la felicidad y el bienestar de la gente, gente que ni siquiera vamos a conocer dentro de 30 años. Eso no interesa. Mira, yo te dije hace un rato, más tiempo estamos muertos que vivos. Bedoya no pudo ver que la vía expresa sur se conecte con la Panamericana, ¿no? Claro, porque el político busca la inmortalidad. Quiere vivir estando muerto. Ok, la manera de vivir estando muerto es dejando obras. Que en su momento se llamó Sanjón, ¿no? Claro, peyorativamente, Sanjón, ¿no? peyorativamente se botaba la basura ahí. Él tuvo una visión, Sí. ¿no? El político tiene que ver el largo plazo, tiene que ver lo que otros no ven. Tienes que tomar decisiones para que sirvan de aquí a 100, 150 años. Cuando yo inauguré el Parlamento Virtual Peruano en el Congreso en el año 1997, para que haya un sistema del Parlamento de comunicación entre el ciudadano y el Congreso, un político fue a verme esa mañana y me dijo, jo, 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 ahora vamos a tener los mítines por internet. Se burló de mí. Ahora todo es TikTok, ¿no? Y yo le dije, mira, su nombre, ¿no? No voy a decir su nombre. Mira, este sistema no está hecho ni para ti ni para mí. Está hecho para tus bisnietos y tus siguientes generaciones. Ese Parlamento virtual han pasado 30 y pico años. Sigue funcionando en el Congreso. Dan cursos por internet sobre el funcionamiento del Parlamento. Permiten que los ciudadanos opinen sobre los proyectos de ley y que esa opinión forme parte del expediente legislativo. Esa obra se hizo para cuando no estemos. Y el gobernante tiene que pensar eso. Muchos gobernantes dicen, ¿y esa obra cuándo va a ser? Yo quiero inaugurarla. Aceleren los procesos para yo inaugurarla porque me voy en 6 meses o me voy en 4 meses. ¿No? Eso no está bien. Y el siguiente alcalde que entre debe llamar al alcalde anterior porque él inició la obra. Y con otro alcalde se está... Mira, esas grandezas es la que le hace falta a los políticos. Y eso valora la ciudadanía, ¿no? Lo valora porque ve que el político no es mezquino. Hay mucho político mezquino. Y eso no está bien. Hay que reconocer lo que hizo su antecesor. Hay que reconocer lo que el gobernante hizo. ¿Esté en mi partido o no esté en mi partido? Eso no interesa. Y esa grandeza hay que construir para que el político profesional sea ese. Se tiene que acabar con la virtualidad en el Parlamento Sí. y irnos de lleno a la presencialidad, ¿no? Sí, dejaría la virtualidad para cosas excepcional por temas de salud. Sí, claro. Y siempre con la camarita prendida. Ahora no ocurre, ¿no? No ocurre, pues. En Argentina es así, hay sesiones virtuales, pero todas las cámaras están prendidas. Ahora tú acá no ves ausencia. Y se filtran ruidos extraños, ¿no? Sí, y acciones extrañas también, ¿no? De acuerdo. Entonces, el ciudadano, el poblador ve el Congreso vacío. ¿Y esto, ¿no? compadres? Es la No percepción. El político, las instituciones tienen que saber lo importante de las percepciones. Las percepciones se convierten en realidades. Y eso es lo que tiene que hacer el Congreso, mejorar su percepción ante la población, con pequeños cambios, ¿ah?
Por ejemplo, otra cosa que yo quisiera en el futuro es eliminar el seguro privado de salud de los congresistas y atenderse en el salud como todos los peruanos y sepan cómo funciona el salud para que ellos mismos se preocupen en mejorarlo. Claro. Y ahí tenemos un ¿Y ahorro. qué quiere ya seguro privado de que lo pague con su plata? Con su billete, pues, ¿no? Ahí te ahorrarías ya facilito más de 10 millones de soles al año. ¿Por qué postular por Podemos? ¿Te representa Raúl Noblecilla? No, ellos, mira, todos los partidos políticos tienen sus propias... Pero él quiere cambiar la Constitución. ¿Tú estás a favor de cambiar la Constitución? No, hay cambios. Mira, la Constitución hay diversas formas de cambiar. Pero él quiere asamblea constituyente, ¿no? Claro, pero es la población que le toca elegir a sus representantes. Podemos, el doctor Luna, quien yo le agradezco la invitación, yo al doctor Luna lo conozco desde que era empleado del Senado. Y él empieza como vendedor ambulante. Y mira, luego se gestó como político. ¿Y quiere cambiar la empleado. Constitución? Él pretende hacer ciertos cambios, por ejemplo, un cambio creo yo muy importante, es elevar el nivel del siguiente Contralor General de la República como tiene el nivel del presidente del Banco Central de Reserva, con total autonomía y que no dependa de ningún partido político. Eso me parece un cambio importantísimo. Que no lo elige el Congreso. Lo elige el Congreso, pero lo tiene que elegir el Senado. Claro, ¿no? claro, lo elige el Senado, pero con una protección legal que ya no dependa del color político de quien los eligió. Como pasa con el presidente del Banco Central, Sí. porque el presidente del BCR también lo elige el Congreso. Y mira cómo funciona, y eres un gran custodio de la política monetaria Y del Cecilia país. García. Cecilia Parece García, que le faltan tornillos, ¿no? a quien yo la conozco a Cecilia desde que era candidata por primera vez en el año 20, y Podemos en esa época me convoca para yo hacer el entrenamiento a sus candidatos, y ahí la conozco a ella en materia parlamentaria, ¿no? Entonces, no, ella tiene su forma de comunicar, yo respeto eso. El contenido de los procedimientos parlamentarios sí se lo transmití yo, aquí yo la quiero mucho a Ceci, ¿no? Entonces, Podemos me da esa oportunidad, me dice Pepe, vente como invitado. Nosotros respetamos tu independencia. Sigue tú propiciando y pregonando los cambios que crees que el Parlamento necesita. Porque queremos ayudarte, porque yo empecé en el Senado a trabajar a los 17 años, mira. Sí. Queremos ayudarte de que pongas en práctica todos los cambios que quieres hacer en el Parlamento. Y ven, porque tú eres una persona que dialoga, conversa, puede servir como un vaso comunicante con las fuerzas internas y los diversos matices que hay en el interior del partido Podemos. Sería un buen presidente para Perú, entonces, José Luna Gálvez. Mira, es un hombre emprendedor, yo creo que tiene una buena lectura de la realidad nacional, una muy buena lectura. No es una persona improvisada, doctor en economía, es economista como yo, o sea, la gente piensa que soy abogado, pero en realidad soy economista. Eso fue lo que me llevó a mí a aceptar, y la posibilidad también de estar en un número importante. Y ese proceso penal por donde se le pide 22 años de cárcel por irregularidades en la inscripción de su partido Podemos. Mira, es otro tema, creo yo, de la politización de la justicia. Porque creo que firmas falsas, hay gente que miente, ¿no? Cuando firma te engaña, ¿no? Firma, Sí. no es que el partido propicie las firmas falsas. Entonces creo que eso se va a caer en el transcurso del proceso. No, porque mira, quienes tienen denuncias son los que hacen cosas. Los que no hacen nada nunca tienen una denuncia porque nunca han hecho nada. Y el tema de Telesub, esta fachada de... Él le explicó que era parte de cómo se llama, de un tema de marketing, me parece. Yo no soy muy conocedor de esas cosas. Porque como te digo, veo la parte positiva. ¿Y se no tiene la que eliminar negativa. el sistema previsional? ¿No No. debería existir? No, hay que... No eres tan liberal tú. No, yo creo que el sistema de pensiones, Sí. todos tenemos que tener una pensión. Me preocupan los que no tienen pensión. Sí. Que somos ya la mayoría, ¿no? Yo escribí un artículo, Miña, hace muchos años, que se llamaba Pensión para mi vejez. Y consistía en que por cada compra que tú realices en una bodega chiquita, no importa, el 1% de tu IGB iba a una cuenta tuya que tú elijas para que puedas retirarlo cuando tengas 60 años. Ahora que existe el DNI electrónico, hasta los niños pueden, por cada compra que realizan, la gente, el 1% del IGB va a tu cuenta y lo retiras de 60 años. ¿Eso qué va a pasar? Pero que nunca se puede retirar, ¿no?
No. Luego vienen por eso populistas y piden retiro. Para eso necesitamos darle seguridad jurídica constitucional, eso es lo que propicia también Pepe Luna, del tema de las pensiones en la Constitución. ¿El problema Y eso es va a la generar AFP o la incapacidad para el ahorro? Porque si tú ganas 1.000 soles y que ese sueldo mínimo 1.100 más o menos y pones el 10%, digamos que sea 100 soles y al final vas a recibir 600, no está mal, ¿no? Mira, el problema es el ingreso. Si el ingreso es mayor ingreso, mayor pensión. Pero quiero terminar con esto. Todas las personas, mira, tengo mis primas, mis familiares que también nunca han tenido pensión y no tienen pensión. ¿Y cómo hacen? Tienen que ayudarse de los hijos, pedirle, etcétera, etcétera. ¿Cómo Bien, antes funcionaba? Claro, pero mis primitas, que yo quiero mucho, desde niñas compraban 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. El IGB se lo lleva el Estado. Entonces dije, no, que 1% del IGB, ya que ella nunca va a ver el retorno del impuesto, se ahorre en una cuenta. Y eso va a generar ¿qué cosa? Que las personas tengan un ahorro forzoso por 60 años. Claro, todos consumimos. Muy interesante la propuesta. Muchas Y gracias luego, por la entrevista. termino Sí. acá, y luego la gente va a ir a comprar a la bodega y la bodega va a tener que formalizarse y al formalizarse amplías la base tributaria. Círculo virtuoso, ¿no? Aaron, gracias por la Muy entrevista. gracias por la entrevista, Pepe. Chévere. Con Gracias. el número 1 por Lima, Uno por la el Senado. región Lima, al Senado, por el partido Podemos Perú. Muchas gracias. Ok, amigos, nos vemos mañana en un nuevo programa. Eso fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Chao, chao.